¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos con el ejercicio número 2 sobre función a trozos. Muy bien amigazos, tenemos la siguiente función a trozos y vamos a graficar y encontrar el dominio, el rango y la monotonía. Pero antes de empezar es importante recordar que en el primer video sobre este tema ya explicamos a detalle las características de este tipo de funciones. Así que les recomiendo mirar ese video para que la resolución de este ejercicio se les haga más fácil. Así que sin más, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es graficar y analizamos la función. En este caso, esta función a trozos está compuesta de dos funciones. El primer paso que les recomiendo es copiar por separado las funciones, recordando que f de x es lo mismo que y. Así que escribimos y igual y copiamos la primera función, x al cuadrado menos 1. Y otra vez, en lugar de f de x, escribimos y copiamos la segunda función, 3x menos 4. Y como siguiente paso, para cada una de estas funciones trazamos tabla de valores y ubicamos en cada tabla las variables x y y. Lo mismo acá, x y y. Ahora muchachos, debemos analizar qué valores poner en x en cada tabla para encontrar los valores de y. Y eso lo hacemos en base al análisis de las condiciones. Analicemos la primera función. Aquí nos dice claramente que esta función está definida en x menor o igual a 1. Es decir, esta función solo puede tomar valores donde x sea menor o igual a 1. Y esos valores son 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta el menos infinito. Todos los negativos. Esos valores los ubicamos en la tabla. Primero el 1. Y el resto de valores deben ser menores o iguales a 1. ¿Cuáles son? 0, también tenemos el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Pero si ustedes desean pueden utilizar más valores, no hay problema. En este caso simplemente utilizaremos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Pero como se trata de una función cuadrática, miren, exponente 2, mientras más valores ubiquemos en la tabla, mucho mejor. Pero con estos valores es suficiente para obtener una gráfica aceptable. Ahora debemos analizar los límites. Miren de qué se trata. X menor o igual a 1. Nos ubicamos en el 1. Y como aquí aparece el igual, significa que al 1 sí le incluimos dentro del intervalo. Y eso lo representamos dibujando un círculo y luego debemos pintarlo. Quedando de esta forma. Recuerden, siempre que tengamos incluido el igual, significa que este límite es cerrado. Ahora, analizamos el otro extremo. Como les mencioné, nosotros podemos seleccionar más valores, el menos 4, el menos 5, el menos 6, hasta el menos de infinito. Entonces, como podemos optar por más valores, acá lo que ubicamos es una flecha. Y este análisis es muy importante porque luego nos servirá para la gráfica. Algo que les quiero mencionar es que en este tipo de tabla siempre los valores negativos o los valores menores se ubican hacia arriba, en cambio los valores positivos o mayores hacia abajo. Ahora pasemos a analizar la segunda función y esta función está bajo la siguiente condición, si x mayor a 1. Entonces, ¿cuáles son los números mayores a 1? Esos números son el 2, el 3, el 4, todos los positivos hasta el más infinito. Entonces, ubiquemos esos valores en la tabla. Primero el 2, también el 3 y podríamos también poner el 4, el 5, el 6, pero basta con dos valores porque se trata de una función lineal exponente 1 y con dos valores es suficiente para obtener su gráfica. Ahora, algo importante a tomar en cuenta es que este número que tenemos aquí también lo debemos ubicar en la tabla, así que escribamos el número 1. Y de seguro aquí se pregunten, profe, ¿por qué ponemos el número 1? Si se supone que x es mayor a 1, la condición es que x sea mayor a 1 y los números mayores son el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el más infinito. Y la respuesta es que entre el 1 y el 2 existen decimales. Entonces, a pesar que aquí nos dice x mayor a 1, debemos poner este número en la tabla. Pero para indicar que este 1 no forma parte del intervalo es que utilizamos la representación de abierto, que se hace mediante un círculo sin pintar, de esta manera. Entonces miren la diferencia, acá está el igual, lo que significa que el 1 sí está incluido, un círculo pintado, cerrado. En cambio acá no está el igual, significa que este 1 no está incluido, es un círculo sin pintar. En cambio en el otro extremo ponemos una flecha.
porque podemos seguir ubicando más números. Y listo, ya tenemos el análisis principal. Esta parte puede parecer la más complicada, pero es la más importante. Ahora vamos a reemplazar cada uno de estos datos, de estos valores, en la función. Empecemos. Copiamos y igual. En lugar de x abrimos paréntesis, está elevado al cuadrado y menos 1. En el paréntesis ubicamos el primer valor, menos 3, y resolvemos. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. 9 menos 1 es 8. Este 8 lo ubicamos en la tabla. Volvemos a repetir el proceso. Y es igual, paréntesis, que es la función al cuadrado, menos 1. Siguiente paso, ubicamos el menos 2 dentro del paréntesis. Resolvemos. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. 4 menos 1, 3. Este 3 lo ubicamos en la tabla. Y volvemos a repetir el mismo proceso, pero para el resto de valores. Y aquí tenemos los cálculos para que ustedes puedan observar. Cuando x es menos 1, nos da como resultado y es 0. Cuando x es 0, y es menos 1. Y cuando x es 1, y es 0. Y listo amigos, ya tenemos completa la primera tabla. Pasamos a la segunda. Copiamos la función. Y es igual. Escribimos el 3 en lugar de la x, paréntesis y menos 4. Ubicamos dentro del paréntesis el primer valor, 1. Resolvemos. 3 por 1 es 3 positivo. 3 menos 4 es menos 1. Este menos 1 lo ubicamos en la tabla. Ahora muchachos, practiquemos. Pausen el video, completen la tabla y a la cuenta de 3 aparecerán los resultados. 1, 2 y 3. Y estos son los valores obtenidos. Comparen con sus resultados. A ver, cuando x es 2, y equivale a 2. Y cuando x es 3, y toma un valor de 5. Listo, ahora que tenemos completas las tablas, vamos a dibujar un plano cartesiano para graficar. Muy bien amigos, ya tenemos el plano cartesiano con los correspondientes valores en x y en y. Para saber qué valores ubicar, eso es en base a las tablas. Primero, analizamos las dos tablas en x. Vemos el número más pequeño, que es menos 3, entre las dos. Y el número más grande entre las dos es 3. Entonces, en el eje X, en el plano cartesiano, ubicamos de menos 3 a 3. Pero siempre les sugiero ubicar un valor más, con lo que nos queda de menos 4 a 4. Pasa lo mismo con el eje Y. Analizamos entre las dos tablas cuál es el número más grande. Ese número es el 8 y el más pequeño es el menos 1. Así que en el eje Y tenemos los valores desde menos 2 hasta 10. Y ahora empezamos a ubicar los valores de las tablas en el plano cartesiano. Vamos con la primera tabla. Menos 3 y 8. A ver, menos 3 en X y subimos hasta 8 en Y. En esta posición. Continuamos, menos 2 y 3. Menos 2 en X y subimos hasta 3. Aquí está. Seguimos, menos 1 y 0. Menos 1 y 0, el punto está aquí. Ahora, 0 y menos 1. Ese punto se encuentra aquí. Y finalmente, 1 y 0, que el punto está aquí. Como ya terminamos de ubicar los valores de la primera tabla, procedemos a unir estos puntos. Recordando que se trata de una función cuadrática, entonces la gráfica será una parábola. Y nos queda de esta manera, pero la gráfica aún no está completa. Tenemos que ubicar la flecha y el círculo pintado. Para ello nos vamos al punto menos 3 y 8. A ver, este punto se encuentra en esta posición. Ubicamos la flechita, dibujamos. En cambio, en el otro extremo, en el punto 1 y 0, debemos dibujar el círculo pintado. Aquí, en este punto. Y ahora sí, ya tenemos completa la gráfica de la primera función. Pasemos a la segunda. Ubicamos los puntos en el plano cartesiano. 1 y menos 1. A ver, 1 y menos 1. Aquí está el primer punto. 2 y 2. 2 en X y 2 en Y. Y el último punto, 3 y 5. 3 y subimos hasta el 5. Como se trata de una función lineal, recuerden, esta es una función lineal, la gráfica es una recta. Entonces, unimos los puntos con una regla. Listo, ya tenemos la gráfica, pero nos falta analizar los extremos. Vamos al punto 1 y menos 1. Aquí se encuentra ese punto, 1 y menos 1. Debemos ubicar un círculo sin pintar, así que queda de esta manera. Y en el otro extremo, que es el punto 3 y 5, debemos dibujar una flecha. Y hemos terminado por completo con la gráfica de esta función. Como pueden observar, lo que tenemos son dos pedazos, dos trozos. Es por ello que este tipo de funciones reciben ese nombre, funciones a trozos, o también conocidas como funciones por partes. Ahora, determinemos el dominio, el rango y la monotonía. A ver amigos, lo que vamos a hacer a continuación es un poquito complicado, sobre todo cuando se está iniciando.
Pero bueno, veamos la manera en la cual podamos entender. Primero vamos a encontrar el dominio, que se le representa de esta manera, con la letra D, de la función f de x, igual. Y debemos conocer que el dominio se analiza en el eje x. Por ello ponemos x elemento. Y para determinar el dominio lo podemos hacer en base a las condiciones que tenemos acá, o si no, analizando la gráfica. Vamos a optar por analizar la gráfica. Entonces, para el dominio lo que hacemos es analizar de izquierda a derecha en el eje X. No se olviden, de izquierda a derecha. Y la recomendación es trazar líneas verticales desde la función hacia el eje X. De esta manera, miren, en este extremo trazamos desde la función una línea vertical entrecortada hasta que lleguemos al eje X, quedando de esta manera. Ahora, analizamos otro extremo de la gráfica. Miren, acá también trazamos una línea vertical entrecortada hacia el eje X. Y viendo la gráfica, otro punto donde debemos analizar es aquí. Miren, también trazamos una línea vertical hacia el eje X. Y con esto empezamos a escribir el dominio. Como les dije, de izquierda a derecha. Empiezo desde la izquierda y me topo con el -3. Miren, aquí tenemos la gráfica, aparece la gráfica en -3. Pero como acá tenemos una flecha, significa que esta gráfica viene desde el menos infinito, viene desde la izquierda, desde el menos infinito. Entonces escribimos menos infinito y ponemos punto y coma. Seguimos el camino de la función. A ver, la función es continua. Sigue la función, sigue hasta que llega a este punto. Aquí x vale 1, entonces escribimos el número 1 y analizamos los límites para saber si son abiertos o cerrados. Los de infinito siempre abiertos, ubicamos un paréntesis. En cambio, en el 1 vemos que es cerrado. Recuerdan que ubicamos un círculo pintado, eso hace referencia a un límite cerrado. Entonces, en 1 ubicamos un corchete. Y esto es el análisis para el primer trozo, la primera función. Pero tenemos otra función más. Así que en el dominio debemos poner unión. Y seguimos analizando de izquierda a derecha el segundo trozo. Miren, la función aparece en 1, en 1x. Escribimos punto y coma. La función sigue su camino y supuestamente termina en 3. No se olviden, siempre x, en 3. Pero aquí lo que tenemos es una flecha. Así que debemos poner más infinito. Porque la función se va hacia la derecha. Y acá en el eje x tenemos el más infinito. Ahora analicemos los límites. El número 1, miren, es un círculo sin pintar, es decir, el 1 es abierto, paréntesis, y los infinitos siempre abiertos. Y bien, hemos encontrado el dominio de la función, pero podemos escribir este dominio de una forma reducida. X elemento, paréntesis, menos infinito. Y miren, en estos dos intervalos tenemos algo en común, que es el número 1, 1 positivo. Y nos damos cuenta que en este intervalo el 1 sí está incluido, cerrado. En cambio, en este intervalo no está incluido. Pero como acá sí está incluido, simplemente podemos escribir los límites externos. Es decir, menos infinito, punto y coma, más infinito. Entonces, lo que acabamos de escribir es lo mismo que tenemos en la parte superior. Pero podemos escribir el dominio de una forma más reducida. X elemento. Cuando hablamos de menos infinito a más infinito nos referimos a todos los números reales. Entonces el dominio final puede quedar expresado de esta manera. Así que concluimos que esta función está definida desde menos infinito hasta más infinito. Son todos los números reales. Y eso es obvio. Miren, esta gráfica viene desde la izquierda. Desde el menos infinito, continúa su camino, llega hasta acá, luego sigue el camino, se va hacia la derecha, hacia el más infinito. Ahora encontremos el rango que se le representa con la letra R de la función f de x, igual, y se analiza en el eje Y, entonces Y elemento. Y para encontrar el rango utilizamos la gráfica, se analiza de abajo hacia arriba en el eje Y. No se olviden, eje Y de abajo hacia arriba. Trazamos líneas horizontales desde la función hacia el eje Y. Entonces, desde abajo nos topamos con este primer punto. Trazamos una línea horizontal. Continuamos y la gráfica sigue hacia arriba. Acá trazamos una línea horizontal hacia el eje Y. Lo mismo acá, línea horizontal. Y con esto ya podemos encontrar el rango. Miren, desde abajo,
Partimos, seguimos y nos topamos con el primer punto que es -1. No se olviden, estamos analizando en el eje Y aquí vale -1. Escribimos -1, punto y coma. Y ahora observamos que la gráfica sigue hacia arriba. Ambas, miren, ambos pedazos, ambos trozos con la flecha nos indican que se va hacia arriba. ¿Y que está arriba? Pues el más infinito en Y. Entonces, más infinito. Si no estuvieran estas flechas, deberíamos ubicar analizando los números que tenemos aquí. Ahora, el -1, si observamos, es abierto. Miren, aquí es abierto, no está incluido. Pero en la parábola sí está incluido, porque esta parábola pasa por -1. Lo identificamos con un corchete, cerrado. En cambio, los infinitos siempre abierto, paréntesis. Y terminado el rango, ahora encontremos la monotonía, que es donde la función crece, decrece o es constante. Y la monotonía se analiza igual que el dominio, en el eje X de izquierda a derecha, y se recomienda trazar líneas verticales desde la gráfica hacia el eje X. Empecemos con el análisis. Miren, de izquierda a derecha, ¿qué hace la gráfica? Empieza a bajar, miren, baja hasta llegar a 0 en X. Aquí se encuentra 0 en X, este punto. Así que en este intervalo la gráfica es decreciente. Escribimos, como aquí tenemos la flecha, significa que viene desde el menos infinito, decreciente. A ver, menos infinito, punto y coma, hasta donde llegó, hasta 0 en X. No se olviden, cuidado, no es -1, sino 0. Y sabemos que el menos de infinito siempre abierto. En cambio, el 0 en X, como la función pasa por el punto, significa que es cerrado, con un corchete. Sigamos analizando la gráfica. Llegó hasta aquí y luego la gráfica sube. ¿Sí ven? Sube, es creciente. ¿Qué valores tenemos aquí en el eje X? Aquí X vale 0. Entonces 0, punto y coma, y llega hasta el 1 en X. 1. Y como sabemos, el 0 en este punto es cerrado, corchete. Y el 1 también es cerrado, corchete. Y por último, analizamos el último trozo. Miren, ¿qué hace la gráfica aquí? La gráfica sube, entonces es creciente. Desde 1 en X, miren, aquí es 1 en X, escribimos el número 1, punto y coma, y crece hacia la derecha, es decir, hacia el más infinito. Porque aquí tenemos la flecha. Como sabemos, los infinitos siempre abiertos, y en este caso, este 1, viendo la gráfica, es abierto. Paréntesis. Y como ambos intervalos son crecientes, nos falta unión. Y con esto hemos terminado, a pesar que en estos dos intervalos, como tenemos el 1 y ya les expliqué en el dominio, podemos decir que es creciente de 0 hacia más de infinito, pero lo dejaremos de esta forma. Y listo muchachos, después de un largo procedimiento hemos terminado. Y como pueden observar, para resolver este tipo de funciones es importante conocer varios conceptos. Pero no hay problema, seguiremos repasando, estudiando. Ahora, ¿qué les parece si antes de finalizar el video graficamos esta función utilizando GeoGebra y comprobamos si nuestra gráfica está correcta? Muy bien amigazos, para graficar una función a trozos en GeoGebra debemos utilizar el condicional si. Entonces nos dirigimos a entrada y escribimos si, abrimos paréntesis. Dentro de estos paréntesis, primero insertamos la condición, es decir, el intervalo. Recordemos, x menor o igual a 1, coma, y ahora insertamos la primera función, que es x al cuadrado menos 1. Con esto tenemos graficado el primer trozo de la función. Ahora, para insertar la segunda función, ponemos coma, nuevamente si, abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis, el intervalo para la segunda función, que es x mayor a 1, coma, e insertamos la segunda función, 3x menos 4. Y finalmente damos enter. Y en este momento aparece la función a trozos tal cual la teníamos en nuestro ejercicio. Cerramos esto y veamos la gráfica. Y miren, por un lado tenemos la parábola que corresponde a la función cuadrática y acá la línea recta que corresponde a la función lineal. Como podemos observar, la parábola viene desde arriba, desde la izquierda y llega hasta 1 positivo en X. En cambio, la recta aparece en el punto 1 y menos 1 y se va hacia la derecha, hacia el más infinito. Entonces podemos apreciar que la gráfica realizada con la tabla de valores está correcta. Una de las ventajas de GeoGebra es que podemos ver con mayor detalle la gráfica. Y también nos podemos dar cuenta que la gráfica se va hacia arriba, es decir, hacia el más infinito, tal cual nosotros habíamos identificado eso mediante unas flechas. Miren, la gráfica se extiende hacia el más infinito en Y. Y bien amigos, con esto damos por finalizado el video. No olviden suscribirse al canal y nos veremos en una próxima ocasión.